Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola a todas, bienvenidas el día de hoy. En esta ocasión nos toca, o mejor dicho decidimos, porque la verdad es que nosotros nos imponemos nuestras agendas. Decidimos platicar un poco de una cuestión que nos ha marcado la vida, ¿no? La intergeneracionalidad o estos cambios que se van dando de generación en generación, cómo nos relacionamos con las personas mayores a nosotros, menores a nosotras, en nuestra lucha feminista por un lado y en nuestra cuestión de simplemente ser mujeres. ¿Qué onda? Yo soy Liliana y acá tenemos a... Fernanda. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo vamos el día de hoy? ¿Qué dices de la idea de la intergeneracionalidad? Pues este tema lo propusimos entre ambas porque nos ha pasado y es muy fácil decir lo que voy a decir, pero implicó una ruptura personal de muchos años. Mi amiga y yo hemos estado prácticamente una década en las calles. Sé que no suena muy bien eso, pero literalmente hemos estado en muchísimas marchas, caminando codo a codo, paso a paso, aguantando gas pimienta, aguantando todo tipo de atropellos, Acoso. acosos, levantando las manos, las pancartas, usando todo tipo de formas de performance y usando nuestros cuerpos y nuestras cuerpas pues para hacer sentir lo que llevamos dentro, que es una fuerza política, que es una verdad y una manera de vivir y de sentir esta realidad nuestra. Y por eso hemos decidido tratar el tema de la intergeneracionalidad. ¿Qué es el feminismo intergeneracional? ¿Qué implica esta perspectiva de abrirnos no solo a las mujeres de nuestra época, ¿no? No solo a las mujeres que comparten nuestra generación, nuestro contexto, nuestros referentes, sino abrirnos también a las que abrieron brecha para que nosotros llegáramos a estar a donde estamos y el labor que estamos haciendo nosotras para abrirle brecha a las mujeres que vienen atrás de nosotros y muchas veces al lado de nosotros, pero que tienen unos cuantos años menos que nosotras y que están experimentando por primera vez lo que es una marcha, lo que es ir codo a codo con una persona de la tercera edad y con una niña de brazos, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es algo muy importante de entender del feminismo. Es un movimiento político para mujeres, desde las mujeres, y las mujeres de todas las posiciones y condiciones habidas y por haber, somos las que hacemos y nutrimos este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, primero nos gustaría empezar con el tema de generaciones y agendas, consensos y rupturas. ¿Cómo se construye la agenda de género a través del feminismo? En el caso particular de nosotras, por formación, pues la política siempre nos ha atravesado. Yo sí puedo decir que el feminismo me llegó en parte por cuestiones personales, pero ya digamos, desde el punto de vista profesional, me entró a través de la política. Yo no lograba entender por qué habiendo tantas mujeres tan talentosas, había tan pocas políticas profesionales ejerciendo cargos de elección popular, estando en la función pública, pero sin puestos de tomas de decisiones. Yo no lo entendía hasta que me adentré en la vida pública, hasta que le entré de lleno a conocer de ciencia política y de administración pública, que es mi carrera y que es la carrera también de mi colega. Y bueno, entender por qué el machismo nos atraviesa en todos los niveles de actuación. Y no solamente eso, finalmente también esto nos lleva a pensar cómo en todos nuestros espacios de la vida están atravesados por estas jerarquías y esta división sexual del trabajo, ¿no? También lo hemos visto, por ejemplo, en el asunto de la academia y de nuestros líderes de opinión. Quizás una chica de 15 años no sepa quién sea Marta Lamas. Quizás una chica de 20 años le haga más o menos clic, no sé, María Salguero o alguna otra chica de contemporánea de la cuarta ola feminista, que ya en su momento hablaremos al respecto. Pero todas estas grandes mujeres académicas
que abrieron espacios, que aún dentro de los partidos políticos, estés o no estés a favor de la política institucional, igual abrieron brecha. Están generando un legado propio que depende de ti retomarlo o no, reconocerlo o no, pero a partir de ese legado que nos están heredando, darle un peso concreto al valor de lo heredado y darle también un peso concreto a lo que tú estás haciendo. La intergeneracionalidad tiene que ver con el reconocimiento de que todas tenemos algo que aportar al movimiento y no importa si estás en la academia, en la política, en la sociedad civil organizada o en tu casa con tu propia familia, algo estás generando. Claro, ¿no? Y está viendo también una situación a mí que me llama la atención. Al final del día, estas nuevas generaciones que el día de hoy y no sé, justamente estaba pensando que a raíz del año pasado, del 2019, a nivel Latinoamérica, me atrevería a decir una ruptura muy fuerte con las formas de hacer feminismo. No estoy hablando pues, de una cuestión quizá muy en la teoría o en las cuestiones académicas o inclusive ni siquiera en la cuestión periodística. Sin embargo, las formas de hacer presencia, de demostrar el enojo, de estar en las calles cambiaron. Y aquí Fer no me dejará mentir, en agosto del año 2019 hubo pues no sé si fue una manifestación, fue una ocupa de la Glorieta de Insurgentes, que es, Insurgentes es una avenida aquí, me atrevería a decir que la principal de todo el país. Y en una glorieta donde estaba pues la Policía Nacional, la Policía Federal, hubo una manifestación muy fuerte y a partir de ahí creo que hubo una radicalización, ¿no? Estábamos ahí presentes cuando este cambio en la forma de hacer sentir el enojo se dio. Y para mí esta situación no es solo es muy evidente en el término de cómo se hacía, cómo se manifestaba o cómo se tomabas posesión de los espacios del cuerpo, de la relación con las autoridades, de la relación con el espacio público. Pero para mí también fue muy evidente que fue un punto de cierre, un punto definitivo, un punto de ruptura con una generación previa y sobre todo una generación previa que ahora está en los gobiernos, ahora está en la opinión pública y es una generación que creo que no ha terminado de entender cómo está funcionando esta nueva realidad feminista, que no ha terminado de entender por qué se están dando las cosas y creo que del otro lado tampoco está habiendo un diálogo tan franco sobre todo lo que se tuvo que luchar en su momento para lograr tener pues algunos espacios, ¿no? Pareciera que en este momento se está volviendo a pelear por volver a retomar estas ideas, estos espacios o estos encuentros intergeneracionales, claro está, pero también entre la sociedad civil y los gobiernos o entre las que están ya posicionadas en las formas pues de gobierno, ¿no? Como tienes razón, Fer. Al final de cuentas, pues pecamos de nuestras propias formas de ver el mundo. Y nuestra forma de mundo, pues sí, está muy marcado por los temas políticos. Y pues sí, o sea, uno trata de quitarse de repente esas gafas, pero pues somos lo que somos. Y al final de cuentas, pues sí, tenemos esta claridad. Y también tenemos, pues, ¿por qué no decirlo? Un amplio bagaje y currículum de estar en las calles por muchos años, protestando como para haber notado cómo cambió las cosas a partir del año pasado. ¿Tú o cómo lo ves, Fer? ¿Estás como yo pensando que si hubo esta ruptura o no la ves? Y al final del día, ¿cómo se traduce eso en los hogares? ¿Qué está pasando? Claro, yo me acuerdo contigo porque estábamos ese día juntas y era la primera vez que una amiga mía nos acompañaba a una manifestación y fue muy impactante para ella ver tanta vida, tantas formas de expresión juvenil y tantas formas de expresión infantil y tantas formas de expresión de mujeres que, que, que en la vida cotidiana no necesariamente así se apropian las calles, pero cuando lo hacen es una potencia, es una fuerza, es una seguridad, es una certeza de que la que está al lado va a cuidar de ti, ¿no? Que te vas a sentir súper segura en la marcha estando con ella. Recuerdo muchísimo, no solo la cantidad de gente que estuvo cubriendo, ¿no? Las notas que desafortunadamente todo el tiempo se fueron hacia
cómo habían agredido a un reportero varón, que no sé por qué siguen mandando reporteros varones cuando las convocatorias son bastante explícitas hacia los medios de comunicación, de si realmente eres democrático y realmente tienes una perspectiva de género, ¿por qué no invitas a mujeres a que cubran esa nota, ¿no? Pero bueno, a lo que yo voy, yo noté a lo largo de esa manifestación y de las subsecuentes, la rabia de nuestras sobrinas, de nuestras, bueno, yo no soy mamá, pero al menos de mis amigas que ya son madres y que llevan a sus hijas a la marcha es muy distinta, ¿sabes? No es lo mismo crecer sabiendo que no hay oportunidades laborales en las mismas condiciones salariales para hombres y para mujeres, que crecer con la noticia de que hay 10 feminicidios al día. No se puede vivir de la misma manera una infancia feliz, una adolescencia feliz, una juventud completa, considerando este contexto, ¿no? Entonces, cuando uno piensa la forma en que se están manifestando, también inclusive podríamos hablar de ciberactivismo, ojalá algún día lo podamos hacer, porque es un tema bastante complejo, ¿no? Pero así como hay mujeres que hasta la fecha son analfabetas digitales, también hay mujeres que se están jugando la existencia virtual, literalmente hackeando cuentas de machos que no entienden que estamos viviendo una nueva composición en el siglo XXI. ¿A qué vamos? El asunto de la familia. Yo no sé cómo ustedes experimentan el feminismo. Yo les puedo contar de mi haber. Yo me acuerdo muchísimo, mi abuela ya falleció, pero a su forma de ser y de existir, considerando que fue una mujer brillante, que sacó adelante a 10 hijos, que no terminó la primaria, que llegó a segundo de primaria y que fue obrera gran parte de su vida. La verdad es que mis respetos por haber sacado una familia tan grande, no cualquiera lo saca, ¿no? En el caso de mi mamá, pues ella bióloga de profesión, docente por más de 30 años, y igual, ¿no? Mami soltera, en algún momento de su existencia, mis papis se separaron y sacó adelante 2 hijos maravillosos. Y bueno, cómo esta fuerza se va heredando a lo largo de las generaciones, cómo los saberes y los cuidados entre familia no solamente se replican en esta lógica descendente del linaje femenino, sino también ascendente. Cómo tú como hija y como madre cuidas a la progenitora mayor y cómo cuidas a tus hermanas, a tus primas, cómo les enseñas a ser mujer, cómo les enseñas a defenderse, cómo les enseñas a luchar por sus derechos. Vaya, el feminismo no es algo que solamente se vive afuera del hogar, es algo que se vive desde adentro y que implica un autorreconocimiento, un empoderamiento, que mal se ha tergiversado ese término en los medios de comunicación, pero el empoderamiento originalmente viene de una corriente muy radical del feminismo y que implica dotarse de autonomía propia, que implica reconocerse como capaz de tomar decisiones que permitan la mejora sustantiva en nuestras formas de entender el mundo y de vivir y de disfrutar la vida, ¿no? Ahora, el asunto del diálogo y la retroalimentación creo que también es importante. Igual, mi abuela no tuvo la oportunidad que yo tuve de estudiar en una universidad pública, vaya, ser universitaria, punto, ¿no? Pero a su manera de ver me enseñó muchas cosas de cómo lidiar con los varones. Vaya, sin necesariamente buscarle una confrontación, simplemente ella en su forma de ser y de actuar me enseñó qué implicaba casarme a cierta edad, qué implicaba tener hijos a cierta edad. En el caso de mi mamá, pues me enseñó sobre todo la parte de la independencia económica, ¿no? Y cómo esa independencia económica la ha dejado ser esta mujer que es ahora. En mi caso personal, espero algún día tener la oportunidad de decirle a mis hijas o a las sobrinas, ¿por qué no? Oye, pues lucha por tus derechos, no te dejes, la violencia sistémica va a estar ahí, pero tú eres fuerte, tú eres la protagonista de tu propia historia y eres capaz de salir adelante. Este empoderamiento que suena como tan, tan fácil de decir, Rosa. exactamente, pareciera rosa, pero créanme que en esta cultura tan machista y que nos ha subyugado generación tras generación, implica un rompimiento muy duro con la forma en que te han educado. Porque esta lógica de que no, es que en México hay muchos matriarcados, no va por ahí el asunto. Va desde una perspectiva
de deconstrucción, de romper con todo lo que te han enseñado desde niña, desde siempre, y decir, sabes que yo soy capaz de hacer esto y soy capaz de hacer más cosas. Por ejemplo, retomando el asunto personal, a mí siempre se me dijo, tienes que esperar a casarte para hacerte de tu propia casa. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que esperar a depender de alguien para entonces echarle los kilos e ir hacia adelante y conseguir mi propio espacio? Finalmente yo tomé la decisión, ¿no? Pero vaya, no todas estas mujeres tienen esta misma decisión porque viven con miedos, con complejos, con traumas de la niñez, literalmente con miedo, ¿no? A vivir y a hacer realmente lo que quieren hacer, a estudiar, a no estudiar, a ser mamá, a no ser mamá. Todas estas cosas que te van construyendo a lo largo del tiempo y que te hacen pensar, bueno, ¿cuál es mi linaje? ¿Qué es lo que estoy dejando para mis hermanas, para mis primas, para mi madre, para mi abuela, para mis hijas, para mis sobrinas? Esperemos en algún futuro para las nietas. ¿Cómo estás construyéndote y cómo estás trabajando con tus generaciones, con tu familia, con tu linaje femenino, para sanar todas esas cosas que deben ser sanadas como familia y que deben construir mejores seres humanos para este mundo que nos pide ser mejores seres humanos? ¿Tú cómo lo haces, amiga? Mira, me quedé pensando en muchas cosas. Hay un elemento a mí que me gustaría rescatar. Y es que, bueno, dos cosas para empezar, ¿no? El feminismo, y ya vamos a platicar, espero, en uno o dos de programas al respecto de qué es el feminismo como tal. Pero el feminismo tiene un reconocimiento brutal que ninguna otra corriente bueno, que yo sé que lo maneja. Es entenderme desde aquí, desde ahora, desde donde estoy, en mi cultura y sobre todo en mis generaciones, en las mujeres que me rodean, y a partir de ahí ver el mundo. Y el segundo gran reconocimiento que tiene este feminismo es el entender a la familia como un sujeto de estudio. ¿Por qué? Porque estamos pensando y vemos sobre todo la economía, la política y todo lo que nos han enseñado, como decir, bueno, es que son individuos libres, soberanos. Generalmente se viene como la idea de varones, blancos, heterosexuales, que están tomando las decisiones de forma racional y que son libres e independientes en el sentido de que pues, tampoco tienen infancia ni vejez y no dependen de nada ni de nadie para hacer las cosas. Y llega este feminismo y le dice, no es así. No somos champiñones en el mundo que crecemos y salimos así como ¡pac! Y aparecemos, ¿no? Tenemos y dependemos de alguien. Por ejemplo, en el caso, pues sí, de los trabajadores, pues dependen de una infancia en la cual los crían, los cuidan y son para poder estar en el mercado de trabajo y después van a tener una vejez donde también van a necesitar un cuidado. Y nosotras como mujeres, al final del día también no somos champiñones que surgimos de la nada. Somos producto precisamente de nuestros linajes y de nuestros linajes de mujeres. La capacidad de toma de decisiones es brutal, que te la den en los más pequeños elementos. Hay miedos, hay cargas, hay relaciones de poder que vamos cargando generación tras generación y luego de repente, cuando estas nuevas generaciones o cuando, por ejemplo, uno toma la decisión de apropiarse de tu cuerpo en espacios. Digo, no estoy hablando como en temas de aborto ni nada por el estilo, que quizás en algún punto lo podemos trabajar, pero en decisiones de tomarse el cuerpo y decir, bueno, es mío, mi persona, y voy a hacer cosas como un tatuaje, pues también implica también el reconocimiento de la autonomía del cuerpo y cómo esto te va a impactar en la familia. Y no sé, o sea, me quedo pensando con esta serie de cosas y factores que nosotros como generación rompemos de una generación previa que, que venía con otras rupturas. O sea, digo, fuera de lo lógico o de lo teórico, de que sí, venían los baby boomers y tuvieron una super ruptura con lo anterior y fueron hippies y, y fueron mujeres super feministas que, pues la verdad, tenían, no sé, o sea, toda la bola de clichés que pues sí son ciertos,
no necesariamente eso aplica a nuestras familias. Nuestras familias, a lo mejor una generación atrás, como el caso de la mía, ni siquiera vivía en la Ciudad de México. Es decir, estaba demasiado alejada de estos conceptos de la urbanidad y todo, donde se dieron estas, entre comillas, clichés, ¿no? Estamos hablando, en mi caso personal, de una familia conservadora de Michoacán, donde la religión católica y todas las ideas y las cuestiones conservadoras aún siguen formando una parte brutal en las relaciones como interfamiliares, en las relaciones sociales. Y el romper con pequeños paradigmas cuesta y cuesta mucho. Y luego aparte, deja tú lo que le dejamos a las nuevas generaciones, y como tú dices, los paradigmas que vamos rompiendo para ellas, sino cómo nuestra forma de hacer, nuestra toma de decisiones sobre qué carrera estudiar, sobre cómo pararnos en la vida, sobre todo, implica también un repensar hacia a nuestras predecesoras sobre cómo han construido sus relaciones pues de género, ¿no? Y cómo significa y repiensan las cuestiones de ser mujer. Y también esto me llevó como a replantearme algo, Fer, y yo sé que tú eres una de las personas más fanáticas del mundo de la ciudad, Ajá. y es esta situación. Como digo, mi familia al final de cuentas, pues sí, michoacana, con muchísimo orgullo y cariño, y en ese sentido de que somos de Michoacán, no es lo mismo que ser de la Ciudad de México. Los valores son diferentes. Y también, al final de cuentas, he tenido la oportunidad, porque sí, la verdad, he sido muy, muy, muy afortunada, de recorrer muchísimas partes de esta ciudad, desde localidades indígenas, áreas urbanas, en la frontera norte, en la frontera sur, en las costas. Y en cada una de estas situaciones se vive pues la idea de ser mujer de manera diferenciada. Y luego todavía más, otro tema más que a mí me llama la atención es que no es lo mismo ser mujer, no es lo mismo estas situaciones y sobre todo estos encuentros de lo que la academia, la jefa de gobierno entiende por mujer, de las necesidades de ser mujer, a lo que viven las chavas de la periferia. Y hacia ahí quiero llevar un poquito las cosas, ¿no? ¿Cómo lo vemos ahí? ¿Qué está pasando que que hay una ruptura tan fuerte desde el donde me paro hacia pues lo que el feminismo, entre comillas, institucional o académico está ofreciendo? ¿Y por qué está viendo como una especie de no reconciliación entre entre estas dos posturas, Fer? Bueno, primero me gustaría retomar el asunto familiar. No todas las familias son perfectas y no todas las familias van a resultar en la primera generación ya. Llegó la oveja feminista de la familia y va a cambiar las cosas. No, no, no. Es un diálogo permanente, una retroalimentación permanente y es aceptar los dolores y construir a partir de esos dolores. O sea, que de una abuela obrera haya nacido una hija licenciada y a futuro una maestra, esperemos algún día titularme, ¿verdad? Una maestra, no quiere decir que ya es en automático una evolución, entre comillas, evolución, porque un título no te compra nada, ¿no? Pero a lo que voy es, cuando tú empiezas a trabajar los linajes familiares, cuando tú empiezas a hablar de lo que nadie habló, cuando tú empiezas a exponer lo que nadie expuso antes, empiezas a sanar en muchos sentidos, tú como persona y también tu familia. Empiezan a haber rupturas, sí, pero también uniones y empiezan a haber otras formas de entender la vida. Obviamente hay de todo tipo de familias y hay de todo tipo de realidades, ¿no? En el asunto, por ejemplo, de la cuestión de la centralidad y la periferia, es evidente que la lucha que están haciendo nuestras compañeras en Quintana Roo, especialmente en Cancún hace unos días, no tiene absolutamente nada que ver por contexto político y territorial con la forma en que nos movemos aquí en la Ciudad de México. Podemos ser lo más sororidarias del mundo, pero jamás vamos a tener la perspectiva, ni los miedos, ni el alcance que ellas tienen. ¿Por qué? Porque su realidad es otra. Claro, y de hecho, perdón que te interrumpa, pero hay algo que quizá como para contextualizar un poco la cuestión de Quintana Roo, y es que a raíz de algunos conocimientos y personas que conozco y mi conocimiento de tierra, yo sé que la mayoría de ustedes cuando piensa en Quintana Roo, piensa en Cancún, piensa en playa, cosas bonitas y todo, pero la situación en Cancún es terrible. Es una de las ciudades donde más índice de suicidio hay,
donde la violencia es de las peores, donde la pobreza y la desigualdad social son brutales y donde aparte hay muchísima violación. El SIDA corre brutal, o sea, de hecho es más fácil y es La trata de la blancas, trata de amiga. blanca, donde de hecho, o sea, de verdad, el tema del SIDA para mí me impresionó cuando me dicen que el SIDA ya en Cancún es como tener diabetes aquí en la Ciudad de México, que para los que no conocen aquí, todos tenemos el trío, el primo, alguien que es diabético, pues bueno, así está el SIDA en Cancún. Conocí a una doctora que me comentaba que ella diagnosticaba casi diario a una persona con VIH, que también hay cosas que no se dicen, que la policía viola mucho turistas cuando las encuentran borrachas en las playas. Es decir, no es el Cancún rosa que nos han vendido en los medios de comunicación. Y nada más como para acotar este punto de por qué dices esto. Exactamente, pero también es la forma en que estas mujeres se están enfrentando al Estado mexicano. ¿A qué me refiero con enfrentar al Estado mexicano? Habrá mujeres que dentro de la institucionalidad se sientan en su nicho para poder exigir justicia y para poder demandar lo que ellas creen que es justo, ¿no? Pero habrá mujeres que desde una cuestión paralela están también luchando, ¿no? Inclusive en una forma confrontativa con las mismas leyes, ¿no? Porque a veces para que las cosas sucedan hay que mover y hay que sembrarlos desde lo más profundo, ¿no? De nuestro ser y hacia arriba también, ¿no? Ahora, en esta lógica de lo cosmopolita contra lo rural, es evidente que cada quien tiene su agenda. Ni una es más importante que otra, ni la lucha ni su proceso va a ser el mismo. Por lo mismo, hay que pensar que la pluralidad de ideas y la pluralidad de alcance de esas ideas tiene que ver mucho con el poder de actuación y el poder de convocatoria y de organización, inclusive de financiamiento, inclusive de lógica de acción. O sea, hay mujeres que están dispuestas a morir por la causa porque les han quitado todo, les han arrebatado todas las oportunidades y toda la dignidad a vida y por haber. Y habrá mujeres que, aunque estén sufriendo violencias sistémicas, de alguna manera hayan encontrado nichos de acción muchísimo más institucionales. Y no por eso eso no significa que su lucha vale más o vale menos. Les ha tocado un contexto distinto y a partir de eso actúan, ¿no? En ese sentido, a veces la palabra feminismo asusta a mucha gente, porque lo primero que piensan es una morra rayando una pared. Cuando tú no sabes si esa morra rayando una pared ha sufrido lo suficiente como para llegar a esa expresión que en ningún que de ninguna manera puede equipararse a la violencia que ha sufrido, y sin embargo, esa es la forma más humana que ha encontrado de expresar su dolor. Entonces, a veces esta lógica también, ¿no? De llamar ideología de género cuando la ideología de género es otra cosa, ¿no? Pero bueno, el miedo que da una morra que tiene otra amiga que piensa de manera similar a ella y que dice, sabes que estoy contigo, aun si esa morra es tu mamá, aun si esa morra es tu mejor amiga, aun si esa morra está dispuesta a armar un proyecto tan chido como el que traemos, amiga, te digo, no es por nada, pero híjole, neta que nos costó mucho trabajo ponernos de acuerdo, agarrarnos los ovarios y decir, va para adelante porque tenemos que sacarlo de nuestro pecho, porque tenemos que hablarlo y tenemos que contarle a la gente lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Es evidente que, por ejemplo, en mi caso personal, yo sí he ido a marchas con mi mamá. De hecho, me dice que cuando ella estaba embarazada de mí me llevaba a la marcha, ¿no? Por otras cosas, pero vaya, yo ya traía el gen. Desde la barriguita de mi mamá yo ya traía ese gen, ¿no? Pero bueno, a marchas feministas he ido con mi mamá y se siente bien bonito, la verdad, ir que te acompañe y que ella escuche las arengas y que diga, esta arenga yo ya la canté 30 años atrás, inclusive antes de que tú nacieras, se siente padrísimo, pero también es muy padre cuando llegas a tu casa y sin siquiera mencionar la palabra feminismo, tú te pones a hablar con tu mamá y le cuentas lo que haces en tu día y ella te cuenta lo que hace en tu día y se crea una sinergia, una conexión, una necesidad de contacto diferente. Porque lo que tú hiciste afuera, trabajando, estudiando, es igual de valioso que lo que está haciendo tu mamá en tu casa
cocinando, cuidando de las personas que viven en tu hogar, cuidándote al chamaco en caso de que tú seas mamá soltera o que no tengas a alguien que te pueda cuidar al chamaco más que tu mamá, más que tu red de solidaridad y de sororidad. Entonces, todos estos tejidos que se van generando a lo largo de generaciones, vaya, no lo echemos por la borda. El feminismo no es algo que encuentras en los libros. El feminismo no es algo que vives a través de repetir una y otra vez la teoría. El feminismo es algo que se vive como movimiento político, pero también se vive desde lo más íntimo, que es la familia. Claro, y de hecho, muchas veces tenemos a una tía, yo tengo una, que es feminista y jamás en la vida va a reconocer la palabra feminista. Jamás. Y de hecho, hasta puede llegar a decir, es que yo no soy feminista, sabes que yo no soy de eso. Pero es algo que está ahí. Y es como interesante porque... Y ahí yo quiero cerrar con esto. El feminismo está en la familia de maneras que la palabra feminismo a veces no contiene. De la manera en que la palabra feminismo a veces deja fuera. Porque las familias son espacios de lucha también, inclusive en el propio lenguaje, en las relaciones, en la forma en que nos comunicamos. ¿Con qué cierras tú, mi Fer? Para todas esas mujeres jóvenes de corazón que nos están escuchando, o sea, por ejemplo, mi mamá, que me encanta, que siempre me escucha, y también para las niñas que van saliendo de la primaria o de la Aprende en Casa 2, o no sé cómo se llame ahora, pero para todas las mujeres que nos estén escuchando, habla con tu hermana, habla con tu prima, habla con tu sobrina, habla con tu tía, habla con tu mamá, habla con tu abuela, sobre todo con las abuelas, que ellas, créanme, que tienen mucho que decir, mucho que contarnos de sus propias luchas internas, de cómo vivieron y cómo, o sea, qué implica, imagínense una persona, por ejemplo, mi abuela ya murió, ¿no? Pero llegó a vivir 90 años. ¿Qué no habrá visto en 90 años de existencia? A ella le tocó ser de estas beneficiarias de las primeras mujeres que votaron en México. Mi mamá fue de las primeras, no diré el partido porque la quiero mucho, entonces no voy a decir del partido, pero de las primeras mujeres que se afilió a un partido político, ¿no? Y bueno, yo aquí metí en la ciencia política, pero vaya, todos esos saberes, todas esas cosas, no las dejen morir. Y cuando digo no las dejen morir, aprendan a escuchar a sus viejas, aprendan a escuchar a sus niñas, aprendan a escucharse a ustedes mismas y vean todo el valor que contiene ese linaje femenino, vean todo eso, ese saber compartido, esa riqueza en la diversidad, aún en esa tía que tú dices, bueno, para mí tú eres feminista, pero según tú no eres feminista, ¿por qué la admiras? ¿Qué hay en esa mujer que te causa tanta admiración y tantos deseos de seguirla? ¿Qué hay detrás de esa palabra que te genera tanto miedo comentarlo en lo familiar y que a la vez lo vives porque eres una mujer del siglo XXI dispuesta a defender su dignidad y sus derechos humanos? Entonces yo me quedo con eso. Ojalá hayan disfrutado mucho esta conversación esta noche. Mi nombre es Fernanda. Se despide Liliana. Hasta la próxima. Esto fue Feminismos en Plural. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.